Con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es, con diferencia, el país más grande del mundo. Tiene aproximadamente 47 veces el tamaño de Alemania y ocupa alrededor de una novena parte de la masa terrestre de toda la Tierra. Antes, su superficie era aún mayor. Pero, ¿cómo pudo Rusia, cuyo centro de Moscú y San Petersburgo se encuentra en el continente europeo, extenderse hasta la costa del Pacífico? El primer estado predecesor, que se extiende por el territorio de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y es considerado por los tres países como el estado fundador, fue la Rus de Kiev, un gran imperio eslavo oriental que se formó alrededor del año 980 y adoptó finalmente el cristianismo como religión estatal en 988. Sin embargo, este imperio fue víctima de la invasión mongola en 1240. La invasión mongola aceleró el colapso inminente del imperio de Kiev y este se desintegró en varios estados sucesores, todos ellos bajo el control de los mongoles, o la llamada Horda de Oro. Estos principados lucharon por la supremacía durante mucho tiempo. El Principado de Moscú salió finalmente victorioso de estas batallas, ya que su líder, Iván el Grande, logró acabar con el dominio mongol y unir a todos los estados rusos bajo una misma bandera. Ya en el siglo XVI, bajo su nieto Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, los llamados cosacos, que consistían en unidades de caballería, se lanzaron a expandir las fronteras de Rusia más allá de los Urales y a conquistar Siberia y el lejano Oriente. La conquista de estos territorios la convirtió en el país más grande del mundo. La parte asiática sigue representando hoy el 77% del territorio ruso. Los rusos encontraron poca resistencia a medida que se expandían hacia el este, por lo que cayeron en sus manos territorios cada vez más extensos. Ya en 1645, los rusos alcanzaron la costa del Pacífico y pudieron apoderarse de los territorios intermedios. Una de las razones de la rápida y fácil conquista fue la baja densidad de población de los territorios orientales. Incluso hoy, la densidad de población es de solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. En el siglo XVII era bastante menor. Por otra parte, la mayoría de las tribus siberianas aceptaron voluntariamente el dominio ruso, ya que se les concedió una amplia autonomía interna y se les permitió mantener sus tradiciones. Rusia garantizaba la seguridad a cambio de tributos e impuestos. Gracias a este acuerdo, la conquista fue en gran medida pacífica. Hacia el oeste y el sur, sin embargo, la expansión progresó mucho más lentamente. Esto se debió a que el Imperio ruso se encontró allí con adversarios mucho más fuertes e influyentes, como Polonia-Lituania y el Imperio otomano. Desde el siglo XVII hasta el XX, hubo repetidas guerras y batallas contra estos países y sus estados sucesores. Con las reformas que llevan su nombre, el zar Pedro I modernizó el Imperio ruso, que había sido imperial desde 1721, y lo acercó a Europa occidental, lo que permitió al imperio consolidar y ampliar aún más su estatus de gran potencia. Tras la victoria sobre la Grande Armée en la campaña rusa de Napoleón de 1812, el Imperio ruso consolidó aún más su estatus de gran potencia en el continente europeo. Con el tiempo, el Imperio ruso alcanzó la fabulosa extensión de 21,8 millones de kilómetros cuadrados, incluso mayor que la Rusia actual. Sin embargo, gobernar este vasto país se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Ya en 1865, un funcionario ruso advirtió que Rusia se estaba haciendo demasiado grande para comprender lo que ocurría en sus fronteras. Esta fue también una de las razones por las que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867. Aunque allí vivían unos cientos de rusos, estaba demasiado lejos del centro y no tenía importancia estratégica para Rusia en aquel momento. Los estadounidenses hicieron un buen negocio, ya que el territorio, en el que cabría 4 veces Alemania, costó solo $7 millones, para los estándares actuales unos $120 millones. Las revoluciones de febrero y octubre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, acabaron con el dominio del zar sobre Rusia y se fundó la Unión Soviética Socialista, que existió hasta 1991. La Unión Soviética era incluso mayor que el Imperio ruso. Su superficie total era de 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Con la desintegración de la URSS en 15 estados diferentes, se formó la Rusia actual. A pesar de su enorme territorio, Rusia solo ocupa actualmente el 9º lugar mundial en términos de población,
con 146 millones de habitantes. Países como Bangladesh y Pakistán, que tienen una superficie mucho menor, están muy por delante de Rusia. La razón es que amplias zonas del lejano oriente y Siberia, sobre todo en el norte, son prácticamente inhabitables debido a la dureza del clima y al permafrost de los suelos. Alrededor del 77% de la población rusa, equivalente a unos 110 millones de habitantes, vive actualmente al oeste de los Urales, sobre todo en las dos mayores metrópolis, Moscú y San Petersburgo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete ahora a este canal para no perderte ninguno más en el futuro. Si quieres seguir apoyándonos, puedes hacerte miembro del canal. Gracias por vernos.